¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. El gobierno de Pedro Sánchez sigue haciendo aguas. La titular de Justicia está en el filo de la navaja. A pesar de las palabras de apoyo de la vicepresidenta, Dolores Delgado puede tener los días contados al frente de Justicia. Y no tanto por haber sido reprobada esta misma tarde en el Senado, ha sido reprobada por el Partido Popular y Ciudadanos, sino por esa exigencia o petición de dimisión que ya ha sugerido quien representa la muleta de Pedro Sánchez en el Parlamento, que no es otro que Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Le ha pedido a la ministra que se aleje de la vida política, dada su amistad con representantes, ha dicho textualmente, de las cloacas del Estado. Se estaba refiriendo a sus relaciones peligrosas con el excomisario Villarejo, que está actualmente encarcelado. Aparentemente, al líder de Podemos le molesta más la amistad de la hoy ministra de Justicia con el citado excomisario cuando era fiscal de la Audiencia Nacional, que esas ofensivas, insultantes expresiones homófobas recogidas en las grabaciones que hemos escuchado contra quien entonces compartía juzgados en la audiencia y hoy se sienta a su lado en el Consejo de Ministros, el titular de Interior, Grande Marlaska. Tampoco parece importarle mucho a la vicepresidenta del Gobierno, ese gobierno feminista y bonito, que la ministra de Justicia se nos revele en esas grabaciones como una férrea defensora de los tíos, según su propia expresión, a los que prefiere para trabajar mientras rechaza a las mujeres. Y tampoco debe importarles, ni a aquel ni a esta, que Dolores Delgado, según el desarrollo de la película que está protagonizando, faltara a la verdad, mintiera sobre el alcance de sus relaciones con quien compartió encuentros gastronómicos y comentarios supuestamente más comprometedores que esas chanzas homófobas y chascarrillos de barra de bar que se han divulgado. Habrá que estar muy atentos a las próximas revelaciones, porque creo que hay más cosas. Mientras tanto, en medio de esta desazón que le puede provocar a Pedro Sánchez la delicada posición de su ministra de Justicia, que podría ser la tercera en dejar el gobierno apenas cumplidos 100 días, hoy recibía una bombona de oxígeno y la recibía del patrón del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos. Ha cocinado un barómetro a medida del PSOE y del gobierno, según todos los expertos. Tanto se ha metido Tezanos en la cocina del CIS que ha dejado en Mantenos Roca a Arzac, a Berasategui y a Duri juntos. Si realmente Sánchez cree que el Partido Socialista ganaría en estos momentos las elecciones con una diferencia de 10 puntos sobre el PP, como dice la factoría Tezanos, todo el mundo se pregunta ¿por qué no convoca ya las elecciones, hombre? Para asentarse en la Moncloa, si lo tiene muy fácil. Elecciones y para adelante. El problema es que me temo que el guiso no lo digieren ni él ni el chef Tezanos. Está clarísimo. Luego vamos a comentar los datos de esa encuesta que se hizo antes del máster de la ministra Montoro, su posterior dimisión y del caso de la tesis que ha cuestionado el doctorado de Pedro Sánchez. Bien, asuntos que son, desde luego, nada baladíes. En fin, vamos con la pregunta del barómetro que ya nos plantea Lucía Crespo. Muy buenas noches, Lucía. Muy buenas noches, Antonio. Ya saben, es uno de los temas centrales de justicia, Dolores Delgado. Hasta el momento ha rechazado que vaya a presentar su dimisión y hoy le preguntamos a nuestros espectadores sobre ello. Tras las explicaciones que ha dado hoy, ¿creen que debe dimitir la ministra de Justicia? Si consideran que sí, que debe dimitir, marquen el 855-001. Si por lo contrario consideran que no, marquen el mismo número, pero acabado en 02 905 855 002. Desde ya están abiertos nuestros teléfonos y ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @elcascabel13. También pueden seguir la tertulia de esta noche y comentarla, por supuesto, con el hashtag elcascabel25s. Estaremos muy pendientes. Gracias, Lucía. Y este es el avance de los temas más interesantes que hoy vamos a abordar en el Cascabel. Vean. Los magistrados hartos. Se sienten perseguidos, amenazados. Los jueces son muy celosos de su independencia. Denuncian presiones políticas en importantes procesos judiciales. ¿Están realmente abandonados los jueces? ¿Quién es el culpable? El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez, nos explica la persecución que sufren los jueces. Nos lo cuenta en unos minutos. Dolores Delgado responde. No voy a permitir, bajo ningún concepto, que nadie cuestione mis principios, que nadie cuestione mi honorabilidad. Día complicado para la ministra de Justicia, mientras la oposición pide su salida. Una ministra que falta el respeto a sus compañeros de Consejo de Ministros y una ministra que va a tener que dar muchas explicaciones. Ha dicho toda la verdad, ha dado suficientes explicaciones. Todos los detalles esta noche en El Cascabel.
Bueno, pues les presento ya a Gloria Lomana. Buenas noches, Gloria, bienvenida. Hola, buenas noches. Seguido voy a pedir una opinión rápida sobre el tema uno de los temas del día, que es la situación delicada que está ahora mismo atravesando la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Paco Rosell, buenas noches. Muy buenas también noches, a ti. don Antonio. Y a Verónica Fumanal, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Y a Carmelo Encinas. Buenas noches. Nos ponemos al día. Hoy ha sido reprobada la ministra, esta misma tarde, en el en el Senado. Ha sido reprobada con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos, que han pedido su dimisión incluso. Susana Ollero, cuéntanos, ¿cómo ha sido el día de Dolores Delgado, la ministra de Justicia, después de esas grabaciones que de luego no la dejan en muy buen lugar y que ha encontrado un apoyo no demasiado entusiasta de algunos miembros del gobierno? Pues sí, Antonio, vamos a resumir esta jornada para la ministra porque ha sido intensa. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, lleva todo el día dando explicaciones sobre su presunta mentira. Ya saben, primero dijo que no conocía al excomisario José Manuel Villarejo, pero unos audios han demostrado que no era así. Además, en una de esas conversaciones, la ministra habría utilizado un término demasiado grueso en referencia a su compañero, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Pues bien, la ministra ha dicho esta mañana que no se estaba refiriendo a Marlaska y el ministro del Interior, por su parte, asegura que no se siente ofendido. Escuchen. El que me conozca, y entre ellos mi compañero Fernando Grande Marlaska, con el que sí he hablado, el que me conozca saben que no se refiere a él. No voy a permitir bajo ningún concepto que nadie cuestione mis principios, que nadie cuestione mi honorabilidad. Sabéis todas que lo importante no son las palabras, son los hechos. Para disculparse hay que haber ofendido, haber querido ofender. Pues bien, ¿qué explicaciones da el gobierno a todo esto? Pues asegura que todo es una operación de la derecha y de las cloacas del Estado. Así lo ha dicho la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra. La escuchamos. Intentar acabar con la corrupción y con las cloacas del Estado tiene un precio. Pero a este partido, a este grupo y a este gobierno no le va a chantajear nadie. El ruido que se ha generado en las últimas semanas contra el gobierno, contra el presidente, contra distintos miembros del Partido Socialista, ya lo preveíamos. Es lo que ha hecho siempre la derecha. Y nueva cita para la ministra de Justicia. Dolores Delgado ha comparecido esta misma tarde en el Senado, donde se ha aprobado esa moción del Partido Popular en la que pedía su reprobación. Pues bien, ha sido una sesión muy tensa en la que se han escuchado gritos de dimisión en la bancada del Partido Popular. Escuchen. Señoría, guarden silencio. Y nuevo momento de tensión, cuando la senadora del PP, Esther Muñoz, le ha pedido a la ministra de Justicia que dimita. ¿Qué ha hecho Delgado? Le ha contestado con aires de superioridad. Este ha sido el rifirrafe. Señora Delgado, ya sabemos que usted prefiere trabajar con tíos antes que con tías. Ya siento que le haya tocado debatir hoy con esta humilde senadora. Tiene usted que dimitir por mentir. Porque mintió usted cuando dijo que estaban defendiendo al juez de Arena y mintió usted cuando dijo que no tenía ningún tipo de relación personal o profesional con el señor Villarejo. ¿Es el indulto el posible pago a los independentistas porque ustedes sigan siendo un gobierno? Mire, que se lo tengo que explicar despacito para que usted lo entienda. Guarden silencio. Guarden silencio. Mire, la ley del indulto, que es de 1870, tiene un recorrido reglado. Requiere, en primer lugar, se lo explico, señora Muñoz, porque creo que está usted en justicia o algo así. Bien, requiere una sentencia firme, requiere un informe del Ministerio Fiscal, requiere un informe del Tribunal Sentenciador, requiere que alguien lo pida. Eso para empezar. Luego saludaremos a Esther Muñoz, a la senadora, que ha interpelado a la ministra. Pero antes, ¿qué recorrido le veis a la ministra? Gloria, venga. Pues yo se lo veo complicado. Ha sido un día muy complicado para ella, un día complicado también para el gobierno y yo creo que un día también pésimo si pensamos en España, porque realmente el espectáculo que acabamos de ver es realmente lamentable, muy sobrada cuando, bueno, pues los hechos son los que son. Son unas grabaciones que hay que poner en cuestión viniendo del personaje, que luego hablaremos de él, del que vienen, pero realmente ella ha terminado aceptando que esas palabras las ha dicho y es brutal, Antonio. ¿Paco? Bueno, yo creo que... Porque se habla incluso de que en las próximas horas podría haber nuevas grabaciones cuyo alcance compromete aún más a la ministra que estas expresiones y chanzas homófobas que hemos escuchado hoy, ¿no?
Bueno, yo no creo que sea necesaria nuevas grabaciones para decir que la ministra no puede seguir ni un minuto más al frente del Ministerio. Si ya fue cuestionable su nombramiento y la forma en que llegó al propio Ministerio, su trayectoria es una trayectoria en la que se viene desmintiendo continuamente. No ya como intentó cegar el papel del juez Llarena, diciendo que era un caso absolutamente personal y no que era un asunto en el que estaba en juego el Estado de Derecho en España, tuvo que rectificar. Luego, con relación a su amistad peligrosa con el señor Villarejo, el excomisario Villarejo, pues primero dijo que no lo conocía, luego que sí, luego que lo había visto un rato, que etcétera, etcétera, ha ido de desmentido en desmentido. Y lo peor de este caso es que una ministra, la notario mayor del reino, no puede ejercer su ministerio sometida al chantaje de una persona que por distintas circunstancias la tiene grabada. Y yo creo que eso es una situación muy, muy complicada para el Gobierno. Yo entiendo que el presidente del Gobierno que salga a ministro cada 40 días prácticamente, pero es que la situación es insostenible por la propia dignidad del Gobierno, por la propia dignidad del Estado español. Es decir, no podemos tener una ministra en esas circunstancias de precariedad para el ejercicio del cargo. Y por tanto, lo que ha demostrado hoy es una ministra, bueno, que a medida que se han ido conociendo datos, pues primero dijo que no la había llamado no sé qué al señor Grande Marlaska, que se refería a otro juez, luego que sí le había llamado no sé qué. Es decir, es que ha sido, si tomamos desde esta mañana a primera hora de la mañana que ha comparecido al siglo XXI, hasta que ha terminado la intervención en el Senado, es que ha sido un recital de despropósito uno detrás de otro. Es que no mantiene la dignidad mínima del cargo exigible por parte de una ministra del Gobierno de España. Y por tanto, yo creo que el presidente del Gobierno, al margen de ayer ejercer la práctica esa que muchas veces cuando un entrenador está cuestionado le dice te ratifico en el cargo y es el antecedente de cesarlo los próximos días, yo creo que cuando vuelva a España no va a poder seguir manteniendo a la propia ministra si es que no conocemos nuevos datos, que con los que ya sabemos y lo que hemos conocido hoy ya demuestra que no, insisto, no puede seguir un minuto más. Bueno, yo quería puntualizar varios temas. En primer lugar, a mí me parece que las escuchas, ¿no? Lo que ella dice es absolutamente condenable. Yo creo que no hay por dónde cogerlo y por lo tanto, y menos en un gobierno que se dice a sí mismo feminista y por supuesto pues con una de las banderas, ¿no? LGTBI que es típica del Partido Socialista. También es cierto que no me gustaría que fuéramos cínicos y creo que a nadie, absolutamente a nadie, le aguanta el escrutinio público una conversación privada, donde uno no se siente en libertad de estar en una conversación con amigos y por lo tanto hay palabras que en una conversación con copas o con comida pueden parecer jocosas y que luego en el debate público obviamente se convierten en algo, como he dicho, condenable. Y por último, claro, el tema de la dimisión o no dimisión. A mí no me gustaría que se frivolizara con la dimisión, ¿no? Que se cogiera como algo baladí y que hacemos caer a un ministro o una ministra, llevamos en este caso dos, ¿no? Yo quiero recordar que la primera persona fue por tener un asunto con Hacienda que él ya había pagado, que fue el ministro de Cultura, que él ya había pagado, insisto, y por lo tanto se le hizo caer de una forma, en mi opinión, un tanto precipitada. Y claro, cuando el listón es ese, todo lo demás va de suá. Pero frivolizar con la figura de una dimisión creo que es un poco inoportuno porque inestabiliza absolutamente el país, algo que no nos podemos permitir. Por lo tanto, yo creo que en esta ocasión Pedro Sánchez, a pesar de que pueda ser más grave que en otras ocasiones, que yo ahí no entro, creo que va a aguantar a la ministra. Bueno, Carmelo, permitidme que hagamos una pausa y enseguida recuperamos el debate. Y tendremos la posibilidad también de saludar a Esther Muñoz, la senadora del Partido Popular. Tomen nota de lo que Susana Ollero les sugiere. No salgan a la carretera sin el avisador de radares F15. Adelante, Susana. Los magistrados hartos. Se sienten perseguidos, amenazados. Los jueces son muy celosos de su independencia y denuncian presiones políticas en importantes procesos judiciales. ¿Están realmente abandonados los jueces? ¿Quién es el culpable?
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez, nos explica la persecución que sufren los jueces. Nos lo cuenta en unos minutos. Estamos hablando de la situación delicada de la ministra de Justicia, después de esas grabaciones que se han conocido en las últimas horas y otras que podían escucharse mañana, sin ir más lejos, que incluso pueden ser más comprometedoras de lo que hasta ahora se sabe. A ver, tu opinión, Carmelo, ¿debe dimitir la ministra en estas circunstancias? Yo no voy a defender a la ministra de Justicia porque lo que he escuchado, a mí no me gusta escucharlo. Pero no sé quién, ni de siquiera de los que estamos aquí, aguanta una grabación de una conversación privada, de una chanza de sobremesa en ese ambiente. No sé quién lo aguanta. Muchos de los que están saliendo allí, mesándose los cabellos y rasgándose las vestiduras por lo que han escuchado a la ministra Delgado, les han contado chistes de maricones y se han partido a la caja de risa. No seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Yo solo pido que no seamos hipócritas. Yo no sé lo que va a salir de la ministra y si van a salir cosas peores, no tengo ni idea. Yo solo digo que a mí este material me repugna que se ha manejado. Me repugnó igualmente el material, cómo se utilizó, el asunto de cómo alguien se guardó el vídeo de las cremas de Cifuentes, y lo dije aquí. A mí ese tipo de utilización me repugna. Ese tipo de actuaciones que alguien maneja una información para hacer daño de esta forma tan, yo creo que cruel. Tampoco sé si este material que nos ceden es un corta y pega, no lo sé, yo no sé lo que se ha hecho. Yo lo que sé es que se ha diseñado para hacer daño a un miembro del gobierno. Y ya digo que no sé lo que va a salir mañana, si va a salir mañana un comentario de otro tipo, no lo sé. Y por tanto, yo no pienso defenderla, pero no me gusta este tipo de línea de ataque, y que además estemos todos, sinceramente, como si lo que nos ha sacado a la luz el señor Villarejo, no se sabe por qué medios, bueno, pues ahora mismo sea la cuestión de Estado más importante que tenemos encima. Sí, pero es que ese no es el tema. ¿Cómo que no es el tema? No, sí es el tema. Sí es el tema. Como es el tema, la reunión que se ha reunido con Villarejo hace 9 años, en una comida en la que había más gente. Bueno, estaba ahí. Yo no sé, ¿cuánta más gente se ha reunido con Villarejo? Yo he coincidido en 3 comidas con él. Y no creo haber cruzado más de 3 palabras. No sé. Pues estás grabado. Bueno, me da igual, no me importa. A mí personalmente me tiene sin cuidado. Esta mañana Herrera nos contaba que él se ha tomado un café con Villarejo, como no puede ser de otra manera, porque era un personaje que había que... Claro que estará grabado. Que era un personaje que estaba ahí y que bueno, que... Una cosa más. Hay muchos también que están, desde mi punto de vista, hipócritamente cargando como si fuera lo más importante de su vida contra la ministra Delgado y por estas grabaciones que han tenido como fuente de información al señor Villarejo. Sí, vale. Como fuente de información, porque les ha dado muchas excusas. Yo establecería por lo menos 3 planos de discusión. El primero, lo que significa mentir. La ministra ha mentido. En el Watergate, Nixon dimitió no por el espionaje, dimitió por la mentira. Es decir, que aquí nos tenemos que tomar en serio que un político mienta y después de mentir, si él mismo reconoce, como ha hecho, que ha mentido, debe de irse. Eso es así. Segunda cosa que estamos diciendo. ¿Cómo que nadie aguanta una conversación privada? Claro que no se aguantan conversaciones privadas, pero... tendremos que reconocer aquí quién en privado... aguantas todas las conversaciones privadas? Espera un momento, yo te he permitido, un momentito, Carmelo, espera un momentito, yo no soy ministra de Justicia para empezar. Espera, yo no me río libre de pecado que tira la primera piedra. Carmelo, si no te importa, me dejas terminar. No, pero además te digo,
yo de los chistes machistas y sexistas no me río. Probablemente tú sí, por eso lo estás defendiendo. Pero en todo caso... No saques conclusiones que yo no te he dicho. He dicho probablemente... Yo te he dicho que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Tú te habrás reído, tú habrás contado más de un chiste. Carmelo, venga, no interrumpamos. Más de un chiste habrás contado. Muy mal. Tengo la absoluta seguridad. No soy, ahora purismo, por favor. No soy ministra de Justicia, por lo tanto, no está mi caso a debate, ¿vale? Estamos hablando de la ministra de Justicia, que es además, o sea, un alto cargo, es un ministerio de Estado y es la notaria mayor del reino. O sea, no es cualquier cosa. En todo caso, cuando estamos hablando también de un gobierno feminista, que me encanta, que una ministra se exprese de esa manera, que prefiere a los hombres y que llame a un compañero maricón, porque es que todavía no hemos pronunciado la palabra, pero es exactamente lo que le ha llamado. Yo creo que cuanto menos esta señora ya se debe ir retirando la etiqueta, porque, oye, si en las conversaciones privadas además decimos lo que en la pública no decimos, quiere decirse que te sale el subconsciente y que tú piensas así. Y luego, tercera cosa que yo querría decir, ya está bien de que cuando el PP o Ciudadanos o quien toque desde la oposición hace oposición, que es lo que tiene que hacer en un sistema parlamentario un partido desde la oposición, ya está bien. O sea, el PP lo que está haciendo es oposición, que es su deber constitucional. No está haciendo ruido. Sí, pero vamos a ver, yo me gustaría, vamos a ver, aquí no nos vayamos por los cerros de Úbeda. No llevemos la discusión de determinada palabra, determinado término que se ha utilizado. Aquí la gravedad es que la ministra había dicho que no tenía una relación con este señor. Y la grabación no solamente demuestra que esa relación existe, sino que existe una complicidad con ese señor que se ofrece a sustituir, al que le pide que sustituya a determinados policías que están en la Audiencia Nacional. Por tanto, la gravedad es esa. Luego vamos al otro asunto que ha comentado Gloria, pero esa es la sustancia. Y una ministra que está sometida al chantaje de un señor y que tiene complicidad con un señor de esta calaña y de estas características, no puede seguir ejerciendo el cargo de ministra de este gobierno. Y luego entraremos en el doble lenguaje, perdón, voy a acabar. Y luego entraremos que se utiliza un lenguaje dentro y luego vemos cómo en las conversaciones interiores se ríen de esa misma postura que se mantiene públicamente. Eso también tiene su importancia. Pero lo sustancial es que ella está en una actitud cómplice con un señor que tiene, un policía que tiene sometido al chantaje a muchas instituciones del Estado y por tanto la ministra hay que ceder al chantaje y dimitirla. La ministra Carmelo, primero, si es que la ministra ha mentido, la ministra ha mentido con reiteración y no solamente ha mentido. Tu propuesta es ceder al chantaje. No, señor, pero ¿qué tiene que ver? No, señor. Mira, yo te pregunto. Es que creo que me expreso bastante claramente. Estoy diciendo que la ministra ha mentido con relación a un señor, que dijo que no lo conocía, que solamente había tenido una relación puntual. Tan claramente como que has dicho, está sometida al chantaje. Y yo te pregunto, entonces, si está sometida al chantaje, ¿qué quiere decir? Que hay que cesarla para aceptar el chantaje. Porque hay una complicidad de esa señora con un señor, con un policía corrupto que está en la cárcel. Tengo a Esther Muñoz, que es la senadora del Partido Popular, que hoy ha preguntado precisamente en el Senado a la ministra de Justicia y después ha sido votada esa reprobación en la Cámara Alta y ahí tiene mayoría el Partido Popular, que junto a Ciudadanos pues ha decidido reprobar a la ministra, el asunto de Llarena. Amonestarla. Bueno, la pregunta era sobre, efectivamente, por eso quiero aclarar con la señora Muñoz, si el asunto era Llarena, pero se ha desviado ya hasta el extremo de lo que estamos ahora debatiendo y comentando aquí. Senadora Muñoz, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Porque usted lo que le había preguntado a la ministra, había interpelado a la ministra, era sobre el juez Llarena, el desamparo que aparentemente vive el juez del Supremo al principio por parte de la hoy ministra de Justicia, de la todavía ministra de Justicia, cuando le demandan en Bruselas, concretamente, Puigdemont y algunos de los otros huidos, ¿no? No. Hoy lo que hemos hecho es, por una parte, yo le he preguntado en sesión de control al Gobierno a la ministra de Justicia si el precio de los independentistas que va a pagar el Gobierno es el indulto, si finalmente son condenados. Y aparte de esto, habíamos presentado una moción consecuencia de interpelación para reprobar a la ministra por no defender al juez Llarena y por no defender la inmunidad de jurisdicción española.
y a partir de ahí ya se ha mezclado absolutamente todo. Y ha salido a relucir efectivamente este asunto que estamos comentando y debatiendo a propósito de las grabaciones de la ministra, ¿no? Claro. Al final de lo que se trata es de que la señora ministra de Justicia, la todavía ministra, ha mentido. Ha mentido en dos cosas que nos parecen muy graves. Por un lado ha mentido cuando decía que defendía al juez de Arena y que defendía la inmunidad de jurisdicción española, y como hemos visto era mentira. Y por otro lado ha mentido cuando ella decía que no conocía de nada al señor Villarejo, y después se ha ido rectificando y autorrectificando de comunicado en comunicado. Primero no le conocía, luego coincidió con él, luego estuvo en alguna ocasión y después finalmente en las conversaciones hemos visto que ha coincidido con él en 3 ocasiones. Y yo no creo que sea tan grave lo que dicen ellas, que al final es una conversación privada en la que lo único que se demuestra es que esta señora es una hipócrita porque va de feminista y en realidad no lo es. Ya dice ella que prefiere trabajar con tíos antes que con tías, y por el vocabulario que ella utiliza para etiquetar a determinadas personas, sino porque miente. Es decir, ¿por qué miente? ¿Por qué dice que no le conoce si sí le conocía? ¿Por qué dice que no tenía ningún tipo de relación personal ni profesional cuando tenía conversaciones como las que hemos escuchado en las que habla de cesar a determinados miembros del cuerpo de policía? ¿Por qué miente? Ese es el problema. Y España no puede tener una ministra de Justicia, no puede tener una notaria mayor del reino que mienta. O sea que ustedes han puesto más el acento efectivamente en el fondo de la cosa, en el fondo del asunto, que en las chanzas homófobas que aparecen en esa grabación, siendo eso también bastante revelador de las chanzas lo que demuestran, ¿no? En este caso también al formar parte de un gobierno que se ha distinguido por ser muy feminista en ese sentido. Eso es, o sea, al final la conversación privada lo que demuestra es que esta señora es una cínica y una hipócrita. Pero lo importante es que miente. Y lo que nos preocupa es la gravedad de las mentiras, porque como le decía hoy a la ministra, al final lo importante de esta ministra es que no ha defendido a España, porque al final la moción de censura tenía un precio, y es la unidad de España, y el PSOE está dispuesto a pagarlo. Y lo vemos en cada una de las declaraciones y en cada una de las acciones del gobierno durante el último mes. Desde que no quisieron presentar ningún tipo de defensa para el juez de Arena, no quisieron contratar ningún abogado, le contrataron 5 días antes de la vista, deprisa y corriendo. Todas las asociaciones de jueces y de fiscales salieron poniendo el grito en el cielo, la oposición pusimos el grito en el cielo, insisten que no ha habido rectificación. Ahora nos enteramos de que ha mentido con lo del señor Villarejo. Ministros del gobierno de España diciendo cada día que se podría indultar a los presuntos golpistas, que se podría estudiar, quitar la vía judicial y volver a la vía política, como si fuese incompatible, como si no fuesen los jueces los que enjuician delitos y los políticos los que nos dedicamos a la política. Por lo tanto, lo importante, la gravedad, mienten. Estamos en un gobierno de rectificaciones, de mentiras y de incompetencias, y vamos de una en otra. Entonces nos parece muy grave la mentira. Una ministra no puede mentir, y ya hemos tenido otros ministros que han dimitido solo por mentir. Una cosa muy brevemente, senadora Muñoz, ¿usted ha notado que esté suficientemente apoyada en estos momentos la ministra de Justicia, al menos en el Senado, por parte de sus compañeros, algunos de los ministros que la acompañaban, algunos de los senadores, por supuesto, que del Partido Socialista? ¿Ha testado usted en el ambiente que tiene o ha notado, en fin, distanciamiento en algunos casos? Yo fundamentalmente lo que he visto es mucho nerviosismo. He visto a algunos ministros, o como la vicepresidenta del gobierno, salir corriendo sin querer hacer declaraciones. He visto a la ministra muy nerviosa, es normal. Yo entiendo que ha sido un día muy complicado para ella, es muy duro salir a defender lo indefendible. La he visto muy nerviosa, tanto en las formas como en el fondo. Y yo lo que creo es que es una huida hacia adelante. El Partido Socialista es muy consciente de que no se puede permitir otra dimisión en su gobierno, y por tanto yo creo que están agarrándose como pueden para que esta señora ministra no dimita, pero todos sabemos, os estaba escuchando en la tertulia, es cuestión de tiempo, las apuestas están ahí, si va a ser antes o va a ser después, pero todos somos muy conscientes de que esta señora va a dimitir. Senadora Esther Muñoz, gracias, buenas noches, senadora. Bueno, lo vamos a dejar buenas aquí. Noches. Gracias. Y vamos a ocupar, os pido la opinión también sobre el CIS. Todo esto ocurre en un día en el que, por cierto, el CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, y su máximo responsable, el señor Tezanos, saca a la luz, o sea, publica un barómetro que desde el punto de vista electoral es muy satisfactorio y muy generoso con el Partido Socialista, hasta el extremo de que le da una diferencia de puntos a favor del PSOE en cuanto a intención de voto de 10 respecto al siguiente clasificado en ese ranking, que es el Partido Popular. Tanto es así que más de uno nos hemos preguntado, hombre, pues el Partido Socialista ganaría las elecciones de calle en estos momentos y además habría una mayoría de izquierdas, porque también Podemos sale muy bien parado en este CIS del señor Tezanos. ¿Qué hace el señor Sánchez, que no convoca ya elecciones y además se asienta ya definitivamente en la Moncloa?
no parece esa que sea la intención del señor Sánchez. Pero ahora os pido vuestra opinión sobre este CIS. Cuéntanos, Irene Sanz. Sí, el PSOE logra el mejor resultado en este barómetro desde julio de 2011. Recordemos que entonces estaba Zapatero aún en la Moncloa, pero vamos a desgranar todos los resultados de este septiembre de 2018 y a compararlos con los del mes de julio. Vean. El Partido Socialista, como veis, aventaja en casi 10 puntos si hubiera elecciones a los siguientes, a los populares. Además, supera la barrera del 30% con respecto a los resultados que obtuvo en julio. Con respecto al PP, sube también, pero 4 décimas. Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, sería el único que empeoraría sus resultados si lo comparamos con julio. Se quedarían en 19,6% de los votos y las confluencias de Unidos Podemos se quedarían en 16,1%. Esto respecto a los partidos, pero ¿qué nota le ponen los españoles a los principales políticos? Bueno, pues ya os adelanto que suspenso general. Sobre 10, Pedro Sánchez es el único que supera la barrera del 4, obtiene un 4,11, además mejora con respecto a julio. También mejora Rivera, que llega hasta el 3,93. Respecto a Casado, 6, y mejora la marca que obtuvo su predecesor, Mariano Rajoy, en el mes de julio. Y en cuarto lugar estaría Pablo Iglesias, que al menos esta vez supera el número 3. Todos estos resultados se obtuvieron del 1 al 11 de septiembre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué remarcamos estas fechas? Pues porque no recogen las opiniones de los encuestados sobre algunas noticias decisivas. Primero, la dimisión de la ministra de Sanidad, que fue además justo el 11 de septiembre. Otra, las dudas sobre el presunto plagio de la tesis de Pedro Sánchez. Y además, por otro lado, este sería el primer CIS de Pablo Casado como presidente del Partido Popular. Atentos a la respuesta de la oposición ante este primer CIS del curso político. Mientras el PSOE cree que los ciudadanos valoran la acción del gobierno por encima del ruido, tenemos a Ciudadanos y al Partido Popular que desacreditan este barómetro. Para nosotros esta encuesta no tiene ninguna credibilidad. Es la encuesta del PSOE, es la encuesta hecha por el cocinero Tezanos, el gurú sociológico del Partido Socialista y del señor Sánchez. Cero credibilidad a esta encuesta hecha, como digo, desde Ferraz. El CIS ha dejado de ser el CIS de todos los españoles para ser el aparato de campaña del Partido Socialista Obrero Español. Nada más. ¿Le dais credibilidad a este barómetro del CIS? Algunos expertos dicen que aquí hay más cocina que la de los hermanos Roca. Sí, el problema, Aduri, Garzón, todos juntos. Sí, el problema, Antonio, yo creo, porque es que cuando está gobernando el PP, la oposición le acusa de lo mismo. Yo lo que creo es que tendríamos que poner encima de debate la utilidad de un centro público que se gasta dinero de todos los ciudadanos en hacer encuestas con intención de voto. Porque las encuestas no son instrumentos solo para dibujar un determinado estado social. Condicionan. No quiere decir que, por ejemplo, en estos momentos, que el PSOE le vaya tan bien en las encuestas, en las del CIS sobre todo, eso hace que haya pues una opinión pública más generalizada, que no está la cosa tan grave. Pero esto no quiere decir que les vaya bien electoralmente, porque se producen efectos cuando uno va muy arriba en las encuestas que desmoviliza a tu electorado, porque dicen, bueno, como vamos a ganar, vamos bien. Y por lo tanto, en ningún sitio está escrito que decir que vas arriba en las encuestas electoralmente te vaya bien, aunque sí sirve para crear pues ese clima de opinión donde parece pues que las cosas no están tan mal. Por lo tanto, de verdad, ¿qué necesidad tenemos todos los contribuyentes de este país de pagar unas encuestas entre todos? Paco Rosell, cuando quiere encuestas, se las paga, claro. ¿A que sí? Se las paga el mundo. No, Verónica, yo le veo utilidad absoluta, porque es una manera también de estudiar y de pulsar las preocupaciones de los españoles y hacer políticas en consecuencia. Ese es el sentido que tiene que tener el CIS. Otra cosa es que desde hace 20 años, para economizar, se decidió hacer, o 19 años, se decidió hacer barómetros con pulsión electoral trimestrales, porque son muy caros, porque son buenos y porque es un gran trabajo de campo, aunque es verdad que de hace un mes siempre, porque son no llamadas telefónicas, son 2.500 encuestas, son muy buenos.
Entre tanto, bueno, pues está expulsando los problemas de los ciudadanos. Pero que lo pague el PSOE. El problema es que ahora, no, claro, el problema es que ahora se ha decidido hacer estos barómetros que son los que eran trimestrales, mensuales. Y entonces probablemente esos dos entre medias los debería de pagar el PSOE. La pregunta aquí si es creíble o no esto. Teniendo en cuenta que hace un par de semanas Gastres publicaba una encuesta en la que daba un empate técnico entre el PSOE y el PP, por ejemplo. Si me permites, nosotros en 20 minutos publicamos ayer mismo, o sea, una encuesta de Metroscopia. Para mí tiene toda la fiabilidad, porque nosotros no cocinamos. Es un trabajo demoscópico. ¿Y qué resultados daba? Bueno, pues el resultado, el Partido Socialista tenía 2 puntos menos que lo que da ahí, 2 puntos menos. El Partido Popular tenía más o menos lo mismo, un poquito más, daba un poquito más, y Ciudadanos un poquito menos de lo que le daba ahí. Y Podemos nos daba como unas décimas menos. No estaba muy alejado de esto. Esto tiene, primero hay que saber que esto es una foto fija. Todos sabemos que esto es una foto fija y que además la puede alterar cualquier acontecimiento de una forma asombrosa. También tenemos que decir que el CIS tiene una larga trayectoria, no de equivocaciones, sino que de lo que había dicho un mes antes, luego en unas elecciones hay una campaña. No quiere decir que estén haciendo... Sí, pero vamos, y hablo de la administración anterior. No quiero imaginar que estén haciendo trampa, porque esto es como hacerse trampas en el solitario. No sé hasta qué punto le puede convenir al Partido Socialista el decir que le va muy bien ahora en las encuestas. No lo sé, yo no sé si le conviene, tanto. Pero quiero decir, yo... puedo afirmar que el trabajo que hizo Metroscopia es un trabajo muy serio, el que publicamos ayer en 20 minutos, el parecido es bastante, bueno, pues como digo, el dato más importante, 2 puntos tan solo, 27,9 me parece que era, o 27,7, lo digo de memoria, frente al 30,5, no es una diferencia muy notable. Y los demás eran prácticamente con un punto arriba, un punto abajo, pues con esas proporciones, estas proporciones. No saquemos las cosas de quicio, esto es lo que hay. A ver, no, pero no saquemos las cosas de quicio, pero pongamos las cosas en su sitio y los puntos sobre las Pero si es posible sacarlas de quicio. No, primero, primer asunto. Es el miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista, se pone al frente del CIS. Elemento sospechoso. Con este director se cambian los momentos en los que se hacen las encuestas. Y ahora se enlaza y se van a hacer encuestas de carácter mensual. Con lo cual, a mí me da la sensación de que, desgraciadamente, las encuestas del CIS, que estaban puestas, es un principio, un valor extraordinario por las muestras que hacía, por el tiempo que se empleaba, por los criterios de los profesionales, eso se ha visto alterado de manera radical. Y ahora vamos a encontrarnos que el CIS va a publicar encuestas mensuales para, digamos, contraprogramar otros medios, etcétera, etcétera. Con lo cual, da toda la sensación que estamos ante un instrumento de propaganda y no al servicio de conocer cuál es la opinión de los ciudadanos en cada momento. Ya es llamativo que esta encuesta, con diferencia a la que tú dices, pues haya dos puntos. Ya es llamativo. También hay cosas que llaman mucho la atención, Por ejemplo, según dicen los expertos, que el voto directo del Partido Socialista haya caído con relación a la anterior encuesta y sin embargo aumenta la posibilidad de voto del Partido Socialista. Sí, eso es lo que... Yo desgraciadamente creo que efectivamente las encuestas responden a un estado concreto, fuera de un periodo electoral, pero aquí hay que garantizar la independencia y el crédito de eso. Y para ello, para no dar la sensación de que esa encuesta se le ha quemado y huele regular, hay mucha cocina, y no cocina de la buena, sino cocina al servicio de la propaganda, tenían que tener unos criterios que se han visto claramente. Venga, Verónica, que tenemos que ir a la publi. Un segundo. Sí. La última encuesta que sacó el Partido Popular, en el gobierno tenía el PP una intención de voto del 12%, intención directa. ¿Sabéis cuánto le ponía en la cocina? 12 puntos más. 12 y 12, 24. Que a mí me pareció, también muy sorprendente y muy cuestionable desde el punto de vista técnico. Cuestionable que se publique la cocina, que publiquen la intención directa. Lo que te estoy diciendo no es, perdón, un segundito, Gloria. Estoy diciendo que el voto directo con relación al anterior estudio del CIS hecho por Tezanos ha caído espectacularmente. Y a pesar, creo que ha caído. Y a pesar de haber caído 5 puntos con relación a la anterior encuesta... No lo estoy defendiendo.
Si yo estoy comparando hechos homogéneos, no se entiende que cayendo 5 puntos el voto directo, ahora sin embargo suba por encima y se dispare el voto del Partido Socialista en una situación que no se corresponde con lo que está ocurriendo y que da la sensación que oye, vamos a esperar la encuesta vuestra del Mundo y la de ABC y la próxima de 20 minutos. Si estuviéramos en esa disposición, el presidente del Gobierno convocaría elecciones hoy mismo. Hombre, claro, yo creo que el resumen de todo esto, la conclusión es, me va tan bien, la encuesta es tan buena, gano las elecciones yo y además tengo la posibilidad de gobernar con mayoría absoluta con Podemos, sin apelar a los separatistas, convoca elecciones. Y señor Sánchez, convoca elecciones. ¿Cómo se lo agradeceríamos todos? ¿Por qué dices con Podemos? Porque da mayoría con Podemos. No, la mayoría se la da con Ciudadanos. Bueno, pues también, mira, mejor me lo pones. Pues también con Ciudadanos, ya está. Convoca usted elecciones, ¿ya está? A ver, lo que hay que destacar, que es lo que hemos oído brevemente, muy breve, es que ha sido antes de la dimisión de la ministra Monzón, antes de toda la polémica de la tesis y antes de lo que estamos viendo hoy. Con la ministra Por lo tanto, yo creo que 24 horas en política, tal y como estamos viendo en estos días, son una eternidad. En eso estamos de acuerdo. Son una eternidad. Bueno, pues son las 11:26, vamos a hacer otra pausa. Volvemos enseguidita. Vamos a ir a Bruselas. ¿Qué ha pasado con esa demanda presentada contra el juez Llarena en Bruselas, presentada por Puigdemont y el resto de los huidos, de los golpistas huidos? Les contaremos eso y, por cierto, la opinión de los jueces. ¿Qué piensan los jueces de todo esto? ¿Qué piensan de la ministra de Justicia? ¿Debe dimitir? ¿No debe dimitir? ¿Qué opinan de que tiene suficiente amparo el juez Llarena por parte del Gobierno en estas circunstancias? Esas sugerencias o peticiones que hay a favor de que salgan a la calle los que están encarcelados, los presos golpistas, o que incluso se sugiere la posibilidad de que si son condenados sean indultados. De eso hablaremos con nuestro siguiente invitado. Hasta ahora mismo. Los magistrados hartos. Se sienten perseguidos, amenazados. Los jueces son muy celosos de su independencia y denuncian presiones políticas en importantes procesos judiciales. ¿Están realmente abandonados los jueces? ¿Quién es el culpable? El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez, nos explica la persecución que sufren los jueces. Nos lo cuenta en unos minutos. Bueno, vamos a ir a Bruselas para que esa vista relacionada con la demanda que presentaron en su día Puigdemont y otros huidos, esos golpistas huidos, contra el juez del Tribunal Supremo Llarena. Al parecer, la justicia belga se sigue tomando su tiempo para decidir si le juzga o no y entrar en la jurisdicción española como elefante en cacharrería. José Luis, cuéntanos. Buenas noches. Sí, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Pues la situación es tan rocambolesca que ni siquiera las partes se ponen de acuerdo a la hora de determinar cuál es el objeto de esta demanda civil. Por un lado tenemos al abogado del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que insiste en que Bélgica no tiene competencias para juzgar este asunto. Recordemos atentaría contra la soberanía y la independencia judicial de nuestro país. Por otro lado, los abogados de la defensa de Carles Puigdemont y de los 4 exconsellers huidos de la justicia española insiste en que Bélgica sí tiene competencia. Finalmente van a ser 3 jueces que en un plazo de unas 6 semanas aproximadamente determinarán si son competentes o no para juzgar esta demanda civil contra el juez instructor Pablo Llarena. Bueno, tenemos aquí a Celso Rodríguez, que es el portavoz de la Asociación de Profesionales de la Magistratura. Al juez Celso Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted cree que es competente Bélgica para juzgar a Llarena? En mi humilde opinión, bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Es un principio que sustenta cualquier constitución política el respeto a la soberanía. Y la demanda que se ha interpuesto en Bruselas formalmente contra el juez Llarena esconde en realidad, en nuestra opinión, un intento de descrédito, un intento por deslegitimar un proceso en su conjunto, el que hace meses se está instruyendo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Concretamente fue instructor este magistrado contra el que se dirige una reclamación judicial en un Estado extranjero
que en puridad esconde un enjuiciamiento de la corrección de la actuación de la justicia española. Pensamos que es una verdadera invasión, una puesta en tela de juicio de la propia soberanía del Estado y, por lo tanto, bajo ningún prisma puede entrar la justicia belga a enjuiciar la corrección o no del funcionamiento de la justicia de otro Estado soberano como es España. ¿Cree usted que el Gobierno y la ministra de Justicia en este caso han estado a la altura de la circunstancia en relación con este caso? Ha sido objeto hoy de interpelación en el Senado, por parte del PP, la ministra de Justicia, por esto y por más cosas, pero en fin, ¿han estado a la altura de las circunstancias o no? En el conjunto de la carrera judicial, todas las asociaciones de jueces y fiscales tuvimos ocasión de manifestar nuestro profundo desacuerdo en los días 23 y 24 de agosto ante la primera reacción que tuvo el Gobierno a través de la ministra de Justicia, llevando a cabo una forzada, una artificiosa distinción en cuanto a la defensa del juez Llarena precisamente en esta causa. Se decía en un primer momento que el Estado asumiría la defensa solamente de la jurisdicción española, pero no asumiría la defensa del magistrado considerado como particular por unas declaraciones que efectuó pronunciando con ocasión de una conferencia que dio en Oviedo. Esa dicotomía, esa división era absolutamente insostenible y por lo tanto nosotros reclamamos el día 24 de agosto que la defensa fuese integral por la única razón de que esa demanda esconde un ataque integral a la jurisdicción española, aunque formalmente se venga camuflada como una demanda contra el juez Llarena. Y por lo tanto, aquel desafío fue explícito, fue en términos lo suficientemente contundentes, creemos, como para que se produjera al día siguiente un cambio de criterio. Una rectificación del Gobierno. ¿Se produjo ese cambio, esa rectificación del Gobierno? Se produjo sin duda, porque después sí el Gobierno pasó a asumir la defensa de lo que debe ser la defensa simplemente del Estado español. ¿A día de hoy cree que la ministra debe dimitir? Permítame que no me pronuncie sobre esa pregunta. Creo que es una consideración reservada al ámbito político y, por lo tanto, desde la Asociación Profesional de la Magistratura no vamos a emitir un juicio de valor en términos como los que usted ahora mismo plantea. Nosotros, en ese momento al que acabo de referirme, expresamos nuestro desacuerdo con la gestión que se llevó a cabo de la defensa del juez Llarena y es verdad que tenemos todavía planteadas muchas otras reivindicaciones ante el Ministerio de Justicia en función de cuyos resultados podremos pronunciarnos en el futuro, pero simplemente en términos de satisfacción, insatisfacción o reproche dentro, por supuesto, del escrupuloso respeto que merecen todas las instituciones. No entramos ahora mismo, en cualquier caso, a terreno de la valoración política. Y desde el punto, incluida la vicepresidenta, a favor de que los hoy encarcelados, los presos encarcelados por participar, en fin, en aquellos actos del 1 de octubre, referéndum ilegal, etcétera, etcétera, sean puestos en libertad para afrontar el juicio en libertad y no desde prisión. ¿Cómo valoran ustedes eso? Es un principio básico del Estado de Derecho, el respeto a la división de poderes. ¿Y cree que el Gobierno está respetando esa división de poderes? Mire, con arreglo a ese principio, exclusivamente los jueces son quienes, con el respeto de los derechos fundamentales y la tutela efectiva de todos los ciudadanos, son los únicos que pueden determinar quién, de acuerdo con la ley, debe estar en prisión o cuando una situación de prisión preventiva debe mantenerse o prorrogarse. Por lo tanto, no es saludable que se lleve a cabo ningún tipo de injerencia, de presión, de opinión, de manifestación, más allá de la crítica, por parte especialmente de cualquier responsable político. ¿Creen ustedes que el Gobierno está presionando a los jueces en ese sentido? ¿O miembros del Gobierno? ¿Que hay una presión explícita? No lo entendemos como una presión en ese sentido, en primer lugar, porque cualquier intento de presión o de injerencia sobre, ya no el Tribunal Supremo en particular, sino sobre cualquier tribunal español, le garantizo que está destinada al más rotundo fracaso. El valor de la independencia y la sociedad puede creer
en la fortaleza de la independencia de sus jueces, está muy por encima de esas insinuaciones, de esas opiniones, de esas expresiones que no queremos pensar, nos resistimos a admitir, que escondan en el fondo cualquier intento de presión. Bueno, muy brevemente, porque estamos fuera de tiempo, Carmelo, venga. Y tengo que saludar a Expósito, que lo tengo ya por ahí. Estamos hablando de si aceptarán esta demanda o no los tribunales belgas y si pueden juzgar o no. Pero yo le voy a preguntar por algo que ya ha ocurrido, y es que un tribunal alemán se dio el lujazo de juzgar si había o no delito de rebelión sobre la figura de Puigdemont para rechazar la euroorden que había de trasladarlo a España. ¿Ese tribunal se excedió también en sus competencias, como ustedes creen que puede ocurrir con el tribunal belga? El mecanismo de la euroorden tiene por finalidad solamente la puesta a disposición de una persona al tribunal del Estado miembro de la Unión Europea que o bien está instruyendo una causa o bien pretende el inicio de la instrucción de una causa. Y por lo tanto se maneja en un terreno que no es el propio de un juicio. Un juicio debe celebrarse con unas pruebas determinadas, con el respeto a la presunción de inocencia y a todas las garantías del proceso, y después de celebrado es cuando procede a analizar o no si concurren los elementos de cada delito. El Tribunal de Holstein, a la hora de decidir sobre la euroorden que había cursado el juez Llarena, en nuestra opinión, excedió el resultado de su función porque entró a valorar elementos que ni siquiera ha juzgado el Tribunal Supremo Español. No olvidemos que en España no se ha juzgado todavía a nadie y, por supuesto, todos los que han sido hasta ahora intervinientes en la institución y aquellos que todavía no lo han sido, tienen, en primer lugar, el derecho a la presunción de inocencia, que solamente puede destruirse tras la práctica de la prueba con todas las garantías. Y, por lo tanto, una conclusión que exprese si concurren o no concurren los elementos del delito y sobre eso decidir si la euroorden era o no atendida, fue, en mi humilde opinión, todo un exceso. Don Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha sido un placer, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta una próxima ocasión, gracias. Bueno. Celso. Enseguida saludamos a Ángel Expósito, pero mira, Gloria, mira la portada del Mundo, periódico que dirige Paco Rosell, porque quiero que me digas, igual que a Verónica Fumanal, las dos mujeres que están en la mesa, ¿qué os parece ese vestido que ha lucido hoy la esposa de don Pedro Sánchez? Me niego a que solo opinemos las mujeres del vestido de las mujeres. Yo opino que a mí no me gusta. Todos, pero yo no de todos, porque yo no voy a comentar. Verónica, te digo una cosa, a mí no me gusta. Creo que es de la firma del Pozo, que ha costado 2.000 euracos el vestido. A mí me parece horroroso, pero claro, yo no tengo el gusto de las mujeres. Perdona, entonces, pero por serás tú, pero en tu condición de Antonio. Y tampoco me gusta cómo ha ido Pedro Sánchez. Ese chaleco me parece más antiguo que el hilo negro. Es curioso, me a mí me parece que han ido los dos muy antiguos. Pero no establecéis un parecido entre el vestido de la esposa del presidente y la bandera que hay al lado. Por eso, claro, se ha vestido para ir acorde con la bandera. Me niego a comentar el estilismo de las señoras mientras no entremos a comentar el estilismo de los señores. Pero si te lo estoy diciendo, Verónica, que no me ha gustado que hoy Pedro Sánchez llevara chaleco, me parece muy mal. Todo el protocolo va hortera y va absolutamente inadecuado es el señor Trump, que no tiene los más mínimos... Es que Trump es como es un armario ropero, al que le pones un traje. Reconocer que yo creo que era más grande que él y así le reconocer que, como mínimo, la esposa del presidente del gobierno español le ha quitado protagonismo a la esposa del presidente de los Estados Unidos de América. Algo es algo. Mientras no se haya quitado la Ángel Expósito, buenas noches. Yo sé que tú me traes varias claves, pero ¿qué te parece esto que estamos comentando? A mí el vestido no me gusta nada, pero en cuanto al debate, estoy completamente con Verónica, como no puede ser de otra manera. Hola, Gloria. Hola. Pero estás de acuerdo que debemos opinar nosotros también, ¿no? Es que yo opino. Paco, no te Hola, muy buenas. Es que estábamos limitando tanto un libro muy interesante. Sobre mujeres, muy interesante. Tendremos oportunidad de hablar con Gloria Lomana en este programa cuando... De la esfera de los libros. Un monográfico. Un monográfico, ¿verdad? De verdad, claro que lo vamos a presentar aquí también. Claro que en casa del herrero podemos hablar de que haya cucharas de palo, por favor. ¿Verdad? Qué ilusión. Claves del día en la linterna. Si traigo claves. Ángel.
Lo que traigo es muchas preguntas. Sí. Porque ha sido un día... son capaces de responder. Ha sido un día, desde el punto de vista informativo, tremendamente confuso. Sí. La tarde ha sido muy complicada, los nervios de la ministra no han ayudado en absoluto, las autocorrecciones, no sé si los desmentidos... Ha sido un carajal de día absolutamente caótico. Por tanto, tengo varias preguntas tocando un poquito todos los temas. Por ejemplo, ¿aguantaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 personas que estamos en este estudio de 13. ¿Aguantaríamos una conversación grabada hace 9 años? Completamente de acuerdo, compañero. En una comida con amigos o supuestos amigos, hablando coloquialmente, etcétera, etcétera. ¿La aguantaríamos cualquiera de nosotros? Ni la de anoche. Probablemente no. Desde luego que no, querido Ángel, pero ese no es el debate. No, Claro. no, es que tengo más preguntas después. Tengo más preguntas después. Esa es una. Bien. La segunda, ¿qué hubiera ocurrido si la persona a la que se graba esa conversación, en este caso la ministra, la hoy ministra, entonces fiscal, hubiera sido Rafael Catalá, y si le hubiera ocurrido decir sobre tal mujer del gobierno que es lesbiana? Pues le hubiera caído la del pulpo, que es lo que le ha caído ahora a esta mujer. Perdona, le hubiera caído la del pulpo infinitamente más. Bueno, ¿Tú has visto? Creo que él ha caído bastante. Deja que es el tiempo de Expósito, venga. ¿Os imagináis el follón, los movimientos LGTBI, el propio presidente del gobierno, el resto de ministras? ¿Os imagináis la movida? Nos imaginamos, Ángel, la manifestación en la puerta del ministerio. Pero vamos, automáticamente. ¿Cómo vamos a responder algunas de esas cuestiones? En 2 minutos. Sigue, Ángel. Cambiando de tercio. ¿Os creéis el CIS? Yo no me lo creo, ya lo he dicho anteriormente. Bueno, eso lo hemos estado comentando aquí y lo he estado comparando, pero que tampoco difiere tanto. Yo me lo creo. Y desde luego nosotros no manipulamos. Respecto a hace un mes me lo puedo creer. Alguien porque me apuntaba hoy. Llegó el gobierno muy ejemplarizante, con unos mensajes de renovación contra la corrupción, y eso generó una burbuja de ilusión que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo estos días. Entonces hace un mes probablemente pues podía ser. Yo me creo la intención directa. Pero luego hoy no. Pero es que la intención directa es más baja que lo que fue. Claro, pero yo me creo la intención directa. Es que eso precisamente ese es el quid de la cuestión. El quid de la cuestión que hemos comentado hace un momento. Es decir, que ha bajado el voto directo con relación a la anterior encuesta del Partido Socialista. Y sin embargo, sorprendentemente, sube. A ver si en vez de cocina va a ser el laboratorio de Breaking Bad, que era una cosa... El laboratorio del doctor Tezano. Breaking Tezano. ¿Te imaginas? Breaking Tezano. Maravillosa. No, en el asunto del CIS me decían, nos hemos fijado todos, seguramente yo el primero, en esto está hecho antes de lo de la tesis, antes de Carmen Montón, tal. Pero hay otro dato, está hecho antes de lo de Pablo Casado y el máster del fiscal. Eso es interesante viendo los 4 elementos que juegan, ¿no? Pero bueno, y ya la última, y me pongo serio porque me parece una noticia atroz del día. Han matado a 2 mujeres en Granada, en Bilbao, y el suceso de Castellón ha sido sobrecogedor. Terrible. ¿Qué puede pasar por la cabeza de un tío? ¿A dónde llega el descerebramiento, el odio, las ganas de hacer daño a su exmujer, que mata a sus hijas, 2 niñas de 3 y 6 añitos, apuñaladas? Me parece... Para vengarse de la orden de alejamiento. No, pero estaban en proceso de divorcio. Por eso, no, es que es cómo te pudo hacer el máximo daño. Y creo que madres que nos estén escuchando, o todos los padres, pero en este caso todas las madres, saben que el máximo daño es que te maten a tus hijos. Entonces, claro, es un odio, o sea, es una cosa... Hay que proteger a estos niños, hay que proteger a los niños en Sí, pero en este caso no había ni alerta. Terrible, porque además, Ángel, qué número tan inmenso, es aterrador. Los niños que ya en el 2017 contabilizan 27 huérfanos y 8 asesinados. Ahora vamos a... Perdóname, Paco, porque vamos a... episodio de esa venganza se produce. Vamos a comentar luego, Córdoba. Si queréis vamos a comentar luego la noticia, porque mira, es objeto de la portada del Mundo, es objeto de la portada de La Razón, y creo que también la ABC en su segunda portada de titulares también recoge, efectivamente, recoge la noticia, y El País también, efectivamente, El País también. O sea, la llevan todos, con lo cual tendremos oportunidad de darle una lectura mayor. Es que es brutal. A ese repaso. ¿Algo más, Ángel? Nada más. Manuel Valls. Manuel Valls, que ya se sabía, sí. Yo le traté personalmente, yo le conocí personalmente una tarde entera en la embajada siendo primer ministro y es un tipo absolutamente impactante. Yo no sé qué suerte tendrá, yo ni qué ocurrirá con la agrupación. Para él, si yo viviera en Barcelona, le votaría. Fíjate lo que te digo. Y fue cuando, en las épocas aquellas en las que se interconectó
ese famoso cable eléctrico por Cataluña, con Francia y tal. Pasó ese fin de semana por Madrid, tuve la suerte de estar con él aquella tarde, y el discurso que hacía sobre la cooperación España-Francia en materia militar en África, el discurso que hacía dentro de la Unión Europea, los equilibrios, Alemania, Francia, España, era apasionante. Yo seguí diciendo, joder, qué envidia, qué pedazo de primer ministro tienen estos vecinos del norte, ¿no? Ángel, hasta mañana. De momento ha tirado por tierra el terreno. Señores, tenemos que ir a la publicidad rápidamente porque luego después vamos a repasar la prensa y comentar los titulares más destacados. Despedimos a Expósito, mañana a las 7, la linterna en la COPE, ya lo saben. Y nosotros volvemos enseguida. Ahora el tiempo, no se lo pierdan, Sara Valle. El Cascabel les trae las portadas de los principales periódicos que ya pueden encontrar en las aplicaciones móviles y mañana en los kioscos. Comentamos las portadas a continuación. Portada del Mundo de hoy miércoles. Foto de portadas, ahí la ven ustedes, pues son dos fotos. Por un lado, los desastres de la ministra, ese es el pie de foto que destaca El Mundo. Las grabaciones de Villarejo sobre Delgado abocan a la tercera dimisión en el gobierno en 110 días. Y por otro, un presidente a 6.000 kilómetros. Sánchez con su esposa posando junto a los Trump. Y el titular es bastante contundente. Esto no aguanta. Dirigentes del PSOE sentencian al gobierno tras la última crisis, aunque creen que Sánchez intentará seguir a toda costa. Podemos se une a PP y Ciudadanos y exige la dimisión de la ministra de Justicia por reunirse con una persona de las cloacas. El Senado la reprueba mientras el Gobierno le da un tibio apoyo y se limita a decir que todo es una manipulación. Este es el tema de portada que lo hemos comentado ampliamente en el programa. Esa es la clave. La clave es que... Lo importante, Antonio, es el estado de ánimo que hay dentro del Partido Socialista, que son conscientes de la dificultad, porque efectivamente, como dice Gloria, al sumarse Podemos al reclamar la salida de la ministra, les queda un problema indudable y parece indicar que en cuanto regrese el presidente del Gobierno a España, pues posiblemente fuerce la salida de la ministra, ¿no? Bueno, por cierto, el pie de foto, ven ustedes ahí que la foto es la de Grande Marlaska con Dolores Delgado, ¿no? Y dice, el pie de foto dice que Dolores Delgado ya ha rectificado 4 veces sus versiones sobre su relación con el comisario Villarejo. La última vez fue cuando primero negó haber llamado maricón a su colega Marlaska y luego se vio obligada a admitirlo en otro comunicado. En cualquier caso, la relación de los dos pues parece bastante afectiva. Sí, bueno, yo creo que el ministro del Interior pues ha querido quitarle hierro al asunto y echarle un capotazo a la ministra, ¿no? Bueno, dice también El Mundo que el CIS mantiene la ventaja del Partido Socialista antes del septiembre negro de Sánchez. O sea, ya veremos a ver qué pasa con el CIS próximo. Si se evalúa en las encuestas todo lo que se está viviendo en este mes bastante negro, efectivamente. Y el Gobierno que no cumplirá ni su propio objetivo de déficit público. El Banco de España advierte de un desfase desbocado en los próximos años. Hemos comentado anteriormente, pero si queréis dar luego lo comentaremos más ampliamente porque viene en todos los diarios el caso de Castellón, que es terrorífico, este tiparraco, este criminal que asesina a sus 2 hijas después de rechazar el juez una orden de alejamiento. Es que ha sido un día extremadamente negro porque han sido otras 2 mujeres también asesinadas hoy. 4 mujeres, es que es una cosa espantosa, es una cosa terrible. Hoy ha sido uno de los días más negros respecto a la violencia machista. Pero yo creo que es más grave, si cabe, o no sé, a mí al menos me duele más, ¿no? Cuando una mujer se ha dirigido al Estado de Derecho, le ha dicho protégeme, y el Estado no la ha protegido. Porque en temas de violencia de género la primera etapa es vencer el miedo al estigma, el miedo a que no te crean, el miedo a ser cuestionada. Pero esta mujer esto lo venció y fue a un juez y un juez no la creyó. ¿Y eso qué ha supuesto? La vida de 2 niñas de 6 y de 3 años. Entonces, creo que la formación en igualdad, la formación para detectar los casos de violencia de género de la judicatura, de los servicios sanitarios, de los policías, es imprescindible porque se paga con vidas no hacerlo.
Y creo que es más sangrante todavía el hecho de que el Estado de Derecho no protegiera a esta mujer. Sí, completamente de acuerdo. Cuando además estamos animando a denunciar y cuando la mujer ya da el paso y luego las dejamos solas. Un error fatal. Ha sido un error horrible, sí. Bueno, un titular más de la portada del Mundo. El Parlamento de Cataluña que va a mantener como diputados a aquellos que están inhabilitados para ejercer el cargo por el juez del Supremo Llarena. Torra, además, amenaza con no apoyar los presupuestos de Sánchez si el Gobierno recurre esta nueva desobediencia que ha cometido. ¿Qué apostáis a que no lo va a recurrir? O sí, yo creo que va a recurrirla, ¿no? Supongo yo, ¿o qué? Vamos, yo creo que el Gobierno no lo va a recurrir. El problema es que nos encontramos ante un nuevo desafío del Parlamento de Cataluña que va a incumplir una sentencia del juez Llarena. Y eso va... entonces que recurrir. No le quedará otro remedio. No, en ese caso es la Fiscalía, porque aquí vamos a ver. Aquí hay una diferencia. No es el incumplimiento de una ley, es el incumplimiento de una sentencia. De una orden del juez Llarena. Es un desacato y tiene unas consecuencias aquellos que las incumplan, sin duda. Claro. Bueno, portada también la de La Razón para la ministra Dolores Delgado y esa foto de cariño y afecto hacia su compañero Marlaska. Máxima presión ante la filtración de nuevas grabaciones con Villarejo. O sea que puede haber cosas incluso más serias, según sugiere este titular. Ministra de alto riesgo, así lo titula La Razón. La situación de Dolores Delgado se enreda tras negar que llamara maricona a Marlaska y reconocerlo después. Pedro Sánchez intentará aguantar a la titular de Justicia pese a la presión interna y de sus socios para que dimita. Hay ya una exigencia del propio Pablo Iglesias, ¿no? Que ha dicho que quien se ha relacionado con las cloacas del Estado no debe seguir en la política, debe alejarse. Y los colectivos LGTB exigen disculpas públicas y mujeres del PSOE piden el cese por preferir tribunales de tíos. ¿Qué es a lo que se refieren esas es curioso que nadie... a hombres trabajar con tíos antes que con mujeres. Y que sin embargo nadie destaque la mentira, que es el caso que antes comentábamos, que es realmente el que le tendría que llevar a dimitir. Que esa es la esencia del asunto. Claro, esta es la esencia del asunto. Lo que pasa es que lo demás... un comentario en relación que prefiere un... No, lo que pasa es que lo demás es muy feo todo, es muy feo. Lo demás no se sostiene, efectivamente. No me extraña que se levanten todos los colectivos y los socios y quienes quieran, porque está muy feo, no es nada presentable. Pero una cosa es la hipocresía y otra es la mentira. Exactamente, pero consecuencias políticas de todo. Debería de tenerla, que no la tiene. Según cuenta la Razón, Delgado nunca tuvo una buena opinión profesional de Grande Marlaska. Bueno, a lo tenor de las declaraciones no. Claro. No, pero es que aquí, como no tenemos tiempo de entrar en qué ha significado o qué está significando el comisario Villarejo, que está en prisión, por cierto, por, se supone, fechorías, chantajes o semejantes maniobras. Pero es que además tampoco nos da tiempo a apuntar la división que existe entre miembros del Ejecutivo con relación a la ministra de Justicia, porque la ministra de Justicia tiene una relación muy personal con el juez Garzón, que es enemigo de otras facciones y muy amigo de Villarejo. Entonces también eso hace preguntar cómo el presidente Sánchez no hizo un poquito más de examen de los ministros cuando les elegía, porque ya sabía que las compañías de la ministra eran las que eran, porque la amistad de Garzón y la amistad de ella con el comisario Villarejo pues viene de 2009, probablemente sí, pero abundando un poco de lo saldrá más. Dice Gloria, hay que recordar las declaraciones, las manifestaciones que hizo el propio juez Garzón con relación en una televisión a un programa de otra cadena, pero cuando le preguntaron precisamente sobre el comisario Villarejo y cómo lo defendió públicamente, diciendo que no consideraba que fuera ningún mal policía, sino todo lo contrario, en esa circunstancia, ¿no? Y luego en esa escena, que efectivamente hay una cosa muy llamativa, es cuando la ministra le pregunta a Garzón que si puede llamar, que si se lo puede decir aquello que piensa con relación al juez Grande Marlaska, y es cuando ella dice, pues adelante, y es cuando expresa y le llama los términos que hemos conocido hoy, ¿no? Sí. Dicho sea de paso, también estamos hablando del comisario Villarejo, que está en prisión como presunto delincuente, y los cortas y pegas y toda esta maquinaria de ganar dinero, de extorsionar
y de jugar con el poder, pues bueno, hacen que no nos tengamos que creer necesariamente todo. Yo me lo creo porque la ministra... Está bien que lo digas después de todo lo que habéis soltado sobre las mentiras, a lo mejor... Perdona, yo me lo creo porque la ministra ha reconocido... Poner en duda... Carmelo, tú no... Es que la ministra lo ha dicho. No, pero si es que no sé si probablemente... Pero vamos a ver, Carmelo, insisto, lo ha reconocido la ministra. O sea, ya está bien que tú vengas aquí a defender lo que ella ni siquiera se defiende. Escúchala, que no te las escuchas entera. Ella habla del corta y pega. Sí, pero dice que pero ha reconocido que le llamó lo que le llamó a los Claro, yo quería apuntar a veo que la defiendes más que otro tema fundamental, que es el comisario Villarejo ha trabajado para todos los gobiernos. Ha trabajado para todos los gobiernos. Tiene, como decían, 31 teras de grabación. Que no solo tiene Villarejo, porque estas informaciones, a nada que uno ligue A con B, no las filtra Villarejo. ¿Cómo va a filtrar Villarejo unas declaraciones en que deja fatal a los que se suponen que son sus amigos? Pero si a ver, porque esas grabaciones no solo las tiene Villarejo. Mira, tenéis que volver a leer Juegos de Poder, mi libro Juegos de Poder, que lo entenderíais todo muchísimo mejor. La importancia de la grabación no es lo que se dice en que sí, Antonio? y las descalificaciones que se utilizan, sino porque es una prueba que desmiente a la propia ministra diciendo que no tenía ese conocimiento sobre el comisario Villarejo. Esa es la importancia de esa grabación. Bueno, sigo, venga, y que si no nos atascamos. Mira, dice también la razón que sin tesis ni Carmen Montón, que fue la ministra de Sanidad que dimitió, un CIS desfasado, ese Centro de Investigaciones Sociológicas, se refiere al barómetro, apuntar al PSOE en la Moncloa a 10 puntos del PP. Y también se hace eco, lógicamente, la razón de los 4 asesinatos por violencia machista en 8 horas. Y esas pobres criaturitas, unas niñas de 6 y 2 años, y 3 años acuchilladas, después de que el juez negara a su pareja la orden de alejamiento. Una barbaridad. Bueno, foto de portada de La Razón, de ABC también para Marlaska y Dolores Delgado, ambos sonrientes. Un gobierno a la deriva, se aferra a la ministra Delgado, dice el titular de ABC. Iglesias pide que dimita, Sánchez la sostiene incapaz de soportar una tercera dimisión, Justicia improvisa otra rectificación y el Senado la reprueba, mientras el colectivo LGTBI la acusa de homófoba y misógina. Esto todo lo que destaca ABC en esa portada. Luego, en su segunda portada de titulares, comenta que el Banco de España avisa de más paro y menor crecimiento y pide reformas. Es que este es el dato, amigos. Este es el dato que nos viene, amigos. El Banco de España avisa más paro y menos crecimiento y pide reformas. Y aquí lo que vamos es a gastar más y vamos a ver cómo vamos a acabar. Empeora las previsiones de empleo e incertidumbre política. Es que el gobierno anuncia que asumirá el 60% de la deuda a corto plazo de Cataluña, 2.773 millones. Este es el tema que sin duda... Ha rebajado la proyección del PIB del 2,7 al 2,6, una décima. Eso es a lo que se refiere con el menor... Sí, pero una décima al final... Vamos a ver en qué se traduce, si es una décima o algo más. Bueno, también destaca en su portada ABC que Valls, que es el ex primer ministro francés, Manuel Valls, propone su Barcelona como solución al proceso, o sea, ser el alcalde, elecciones municipales de mayo, y el ex primer ministro se postula ya como alcaldable. Vamos a ver qué ha dicho concretamente. Marco Chiasa, Barcelona, cuéntanos cómo ha presentado su candidatura y quién apoya esta candidatura, la de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona el próximo mes de mayo. Cuéntanos. Buenas noches, Marco. Hola Antonio, muy buenas noches. Así es, lo ha confirmado esta tarde, lo que ya sabíamos, que Manuel Valls se presentará al alcalde de Barcelona, una Barcelona a la que ha dicho que ama, ha reivindicado su origen de aquí, de la ciudad, ha dicho que quiere transformar Barcelona para luchar contra el populismo, para luchar contra el independentismo, que según él distorsiona la imagen de Barcelona en el exterior, la imagen que Barcelona merece. Lo ha hecho en un acto que ha triplicado la asistencia esperada, en el que también estaba su hermana y diferentes personalidades de la sociedad civil. Ha explicado, como ya dijimos ayer, Antonio, que se presentará como un candidato independiente, creando una plataforma en la que espera, además de que se una a Ciudadanos, que ya lo ha hecho, el resto de partidos políticos. Ha dicho que cuantos más mejor, pero sigue sin dar detalles. Mañana a las 12 del mediodía ha convocado una rueda de prensa en la que los periodistas sí que podremos hacer preguntas y a ver si desvela más incógnitas, algunas incógnitas sobre esta candidatura.
Muy bien, gracias, Marco. Pues mañana nos cuentas más. Es foto de portada también, Manuel Valls, la del País. Y dice el País que Valls reivindica su experiencia como primer ministro de Francia, que fue para liderar Barcelona en esas elecciones. Y también habla de... No solo fue, sí. no solo su experiencia como primer ministro de Francia, tuvo experiencia como responsable de los distritos periféricos de París. Tiene una experiencia municipal importante y tiene una experiencia como ministro del Interior, que tampoco es moco de pavo. O sea, es un personaje... No, es un político de los pies a la cabeza. Lo que contaba ahora... Mucha experiencia. Lo que contaba Ángel Expósito es cierto, es un tipo con hechuras. Entonces, Valls llega en un momento en que la realidad es que la sensación que transmite Barcelona es que está dejada a su suerte. Efectivamente. Esa es la sensación que transmite esa ciudad, independientemente de los candidatos que haya, con los valores que haya, los candidatos que se presenten para esas elecciones. Pero ahora mismo Valls llega en ese punto. Esto es lo... Sí, pero no solamente eso, Carmelo. No llega porque haya una dejación y la ciudad de Barcelona esté dejada de la mano de Dios, por una alcaldesa que no ha estado a la altura de las circunstancias y ha hecho que la propia ciudad pues haya perdido peso, esté abandonada, etcétera, etcétera, sino para incorporar a Barcelona un proyecto europeísta, un proyecto constitucionalista, recuperar aquella Barcelona del 92, alejada del nacionalismo y evitar las consecuencias que ese nacionalismo ha tenido para una capital europea y española como es Barcelona. Esa es la importancia de ese proyecto y la capacidad de intentar, a través con el referente de lo que supone Valls y lo que representa Valls, a todo el bloque del Constitucional. Vamos, no tengo duda, Paco, de que si Valls accede a la alcaldía de Barcelona, atravesaría el corazón del independentismo. Esto lo tengo muy claro. Pero al final, unas elecciones municipales son para elegir un alcalde. Un alcalde lo que tiene es que resolver los problemas de los ciudadanos. Y un alcalde lo que tiene que resolver los problemas de la Barceloneta, los problemas del Raval, los problemas de la vivienda que decían que y están como están, en fin. A Barcelona se le han acumulado los problemas, esta es la realidad. Y por eso te decía yo que la sensación que llega en un momento en que la sensación que transmite Barcelona, que fue una ciudad deslumbrante y que es una ciudad con un potencial enorme, pues ahora parece estar dejada de la mano de Dios. Deteriorada. De momento lo que ha hecho ha sido tirar el tablero porque había unos candidatos que se supone que estaban preconfirmados. Vox para Esquerra Republicana se ha ido fuera y van a poner a el hermano de Maragall, con una trayectoria de gestión en el ayuntamiento, con un apellido muy vinculado. En el caso del PDeCAT también habían elegido en primarias a Neus Munté, unas primarias que se han pasado por debajo del Arco de Triunfo porque han dicho, que Neus Munté es muy floja, y previsiblemente ya han confirmado que van a poner a Ferran Mascarell, otro socialista maragallista. Ya llevamos 3, porque el equipo de Valls es cierto que se está rodeando de gente muy próxima a Maragall y que estuvo con él en la gestión del ayuntamiento, y por lo tanto lo primero que ha hecho es sacsejar, mover el tablero de Barcelona. Y para aquellos que que critican a Manuel Valls, yo digo, pues pedazo de candidato que solo presentándose o con la amenaza de la presentación ha hecho que todo se dé la vuelta. Y además yo creo que a lo mejor no será los últimos movimientos. A ver qué pasa. Las próximas horas vamos a saber más sobre su candidatura en esa rueda de prensa que nos anunciaba Marco Chiesa. Dice también el País que Villarejo redobla su presión contra el Estado con una nueva escalada de chantajes. Eso es lo que anuncia el País. Y que Pablo Iglesias pide a la ministra de Justicia que dimita por reunirse con el comisario retirado. Sobre el asunto de Valls, dice La Vanguardia que Valls se ofrece precisamente para frenar el deterioro de Barcelona, deterioro en el que desde luego ha puesto toda la carne al asador la inepta alcaldesa actual. Pues vamos, si por algo se singulariza a la señora Colau es por su ineficacia total y absoluta, ¿no? El ex primer ministro francés lanza una candidatura que desborda la sigla de Ciudadanos. Claro. Así que vamos a desearle suerte. Es verdad que el abandono de Barcelona no solamente ha ocurrido con este ayuntamiento, que evidentemente se ha agravado, sino el abandono de Barcelona es por las anteriores administraciones que se han desentendido bastante de la gestión municipal y se han dedicado a otras cosas. Y es que, claro, las elecciones están a la vuelta de la esquina, son en mayo del año que viene. Y las elecciones solamente tienen realmente un punto de fragilidad si Barcelona cae en manos de los independentistas. Ese es el quid de la cuestión. Aquí lo que nos estamos jugando es, si se pierde Barcelona,
en manos de los independentistas, desde luego el proceso ya no hay quien lo pare. O si se recupera, y la única figura que lo podría recuperar es una persona que sea transversal, que tenga esa experiencia de la que hablábamos. Oye, Carmelo decía, muy bien apuntado antes, que ha sido ministro del Interior, pero con el Bataclan, tiene experiencia en seguridad, tiene gestión municipal y sobre todo tiene transversalidad y una visión moderna, cosmopolita, europea, cuando estamos viendo que Europa se desarma con euroescépticos y con populistas. Y esa es la clave de esta candidatura, la apuesta importante por recuperar una ciudad. También La Vanguardia destaca que el caso de la ministra Delgado coloca al Gobierno a la defensiva, que el Senado reprueba a la ministra mientras Sánchez trata de apuntalarla y que el CIS da al PSOE una ventaja insólita de 10 puntos sobre el PP. También habla de esto, ventaja insólita. Bueno, voy con Expansión, el periódico económico Expansión. ¿Qué destaca? Hombre, pues mire usted, el alza del IRPF, si al final se materializa, va a afectar a 140.000 directivos. 140.000 directivos que a lo mejor en algunos casos pues han llegado a España porque no les iba mal, pero si le crujen la pavana y les dejan los bolsillos tiesos como la mojama, pues a lo mejor dice, ahí os quedáis comiendo fresco, que me vuelvo a mi terruño, ¿no? A mis predios, claro. ¿Qué van a hacer? Santander, el Banco Santander ha elegido a Andrea Orcel nuevo consejero delegado. Eso ha hecho la señora Botín. Será el número 2 del grupo y presentará un plan estratégico en la primera mitad del 2019. José Antonio Álvarez sustituye a Rodrigo Echenique como vicepresidente del grupo. Es la primera vez que el Banco de Santander tiene un CEO que no es español. Efectivamente. Una revolución. Es italiano, ¿no? Andrea Orcel, ¿no? Sí, efectivamente. Es una revolución dentro del propio banco que se constituye en número 2 del banco. Y el Corte Inglés que lanza nuevos pagarés para sus empleados. 5 días. También destaca la noticia de Botín ficha a un banquero de UBS como número 2 de Santander para lanzar su versión digital, o sea, las plataformas digitales integradas. Y el Banco de España recorta el crecimiento previsto hasta 2020. Ojo, insisto para esa noticia. Hombre, esta del Economista me ha llamado mucho la atención. La jefa de Radio Televisión Española niega la purga. Solo cambié a 38 directivos. Menos mal que la señora Mateo solo cambió a 38 directivos. Qué barbaridad. No, la señora Mateo gestionará la casa como considere que tiene que gestionar, ¿no? ¿Eso es una purga o no es una purga? Yo no voy a ponerlo encima de la mesa, pero yo hoy la he visto la comparecencia y me ha parecido una mujer que no está para que nadie absolutamente a su edad y con su experiencia le venga a decir lo que tiene que hacer o no en Televisión Española. Pues de momento... Esa es la impresión que a mí me ha dado. Pero oiga, estamos en un momento de transición. Estamos en un momento de transición para ser... Claro, no, pero si lo que Verónica dice, es decir, un presidente que llega y quiere renovar, bueno, pues podría ser esto aceptable. Pero estamos hablando de que es un periodo de transición porque no se ha podido elegir al presidente como realmente dice la ley que hay que elegirlo. Entonces, para estar en transición realmente, pues otra vez volvemos a ver cómo la televisión pública sigue estando a jirones en manos de unos y de otros. Oye, lo que hay que juzgar son los resultados. Absolutamente. Veamos los resultados. Los resultados que de momento están perdiendo. De momento ya no es líder de audiencia en los televidentes. Ese es el resultado y algunas cosas más. No, hombre, de momento está perdiendo audiencia. Las críticas al gobierno, vamos, igual que cuando... Y luego os leeré de la agencia EFE, que siempre se ha singularizado de verdad por su exquisita neutralidad, como las agencias deben ser. Os leeré la previsión de noticias de mañana de la agencia EFE y un titular que me parece que tiene también su lectura política. Ahora de la vuelta de la publicidad, no se la pierdan, venga, ahora. Antes de despedirnos, vamos a contarles qué será noticia hoy miércoles. Susana Ollero, recuérdalo. 16 de septiembre ya. Toca sesión de control del Congreso de los Diputados y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, va a seguir bajo la lupa del resto de los partidos por mentir en su relación, ya saben, con el excomisario José Manuel Villarejo. Además, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas van a pedir una nueva ley de universidades al Parlamento. Será en un acto en el Congreso al que va a acudir su presidenta, Ana Pastor. Y por último, la reina Leticia va a presidir 2 actos. Por un lado, el 30 aniversario del ingreso de la mujer en la Guardia Civil y por otro el 25 aniversario del acceso de la mujer también a la Academia Militar. Antonio. Muy bien, gracias Susana. Y el barómetro, Lucía Crespo, ¿cómo ha concluido nuestro barómetro?
Pues bien, vamos a recordar previamente la pregunta que habíamos hecho a nuestros espectadores. Tras las explicaciones que ha dado hoy Dolores Delgado, ¿creen que debe dimitir la ministra de Justicia? Pues bien, una amplia mayoría considera que sí. En total, el 70,4% frente al 29,6% que considera que no debería dimitir. Gracias, Lucía Crespo. Por cierto, se me olvidaba, hombre, según la previsión de la agencia EFE, vean ustedes, la previsión que hace de noticias la agencia EFE para hoy miércoles dice: Madrid, un día después de su reprobación en el Senado, el Partido Popular continúa con su estrategia de desgaste de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con una interpelación en el Congreso por sus relaciones con el comisario detenido José Villarejo. Que es una forma de editorializar. La agencia EFE también editorializa, a favor de obra, claro. Esto lo hace nuestro amigo Vera, y lo cuelgan al amanecer. Nuestro amigo Vera, José Antonio, que fue el presidente de la agencia EFE, y lo hizo extraordinariamente bien, por cierto. Y ya tenemos ahí el nuevo que, de momento, estas cosas, hombre, chirrían, ¿no? Una agencia está para ser muy neutral, y hablar informar muy asépticamente. Pero bueno, señores, nos marchamos. Gracias, Gloria Lomana, gracias Paco Rosell, muchas gracias Verónica Fumanal, gracias Carmen Encina. Buenas noches. Y a ustedes también les dejo ya con la película de 13. Que pasen buena noche.